Bueno, yo con 19 años entré en la Compañía de Jesús y por una preocupación especial también por la cuestión de la justicia en el mundo. Cuando yo me di cuenta, de alumno todavía de colegio, que en este mundo mucha gente está viviendo en la miseria, eso me ha sacudido mucho, me ha preocupado y yo busqué una opción de vida donde yo puedo hacer una contribución para que haya un poquito más justicia en este mundo. Y para mí el camino que he descubierto es el camino de Jesús. Y Jesús estaba muy comprometido también por la justicia, por los pobres. Los pobres fueron sus preferidos. Y la teología que más corresponde a esta preocupación para mí es la teología de la liberación. Sigue siendo la teología de la liberación, que pone en el centro el desafío de la justicia, fe y justicia, que van juntos, unidos íntimamente, y que pone en el centro también lo que es la opción por los pobres. Bueno, yo saqué un doctorado sobre la teología de la liberación, sobre dos teólogos importantes del Salvador en Centroamérica, el padre Ignacio Ellacuría, el padre John Sobrino, los dos jesuitas, compañeros, y hice este doctorado, lo presenté en la Universidad de Innsbruck, en Austria, pero para mí era claro que tengo que conocer el contexto, tengo que conocer el mundo donde nace esta teología. Y por eso fui a El Salvador a comienzos de septiembre del 89 y muy pronto también conocí a una parroquia, a unas comunidades en el campo, y yo creo que es allá donde es el lugar donde nace la teología de la liberación, ¿no? El que es considerado como padre de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez de Perú, dice que lo primero es el compromiso, es la praxis, y eso lo he vivido un poco en esta parroquia de Jayaque. Bueno, como ya lo he dicho, en el centro de la teología de la liberación es la opción por los pobres, ¿no? Y eso se fundamenta en la tradición de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento con los profetas que toman partido fuertemente también para los pobres, los oprimidos, las viudas y los huérfanos que representan lo que son los pobres en el mundo judío del Antiguo Testamento, y evidentemente también en el Nuevo Testamento es fundamental. Jesús comienza su predicación pública con una cita del profeta Isaías, donde se dice que él ha venido para traer una buena noticia a los pobres. Y también las bienaventuranzas comienzan con felices ustedes los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino. Entonces ellos están en el centro de la predicación de Jesús. Ellos son los preferidos de él y los preferidos de Dios. Eso es fundamental, y también es muy importante en la teología de la liberación la atención a los signos de los tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos? Son fenómenos históricos que comunican algo de Dios, ¿no?, en la historia, ¿no? Y hay signos de los tiempos positivos, donde hay crecimiento de justicia y de fraternidad, ¿no? Eso es lo que corresponde al plan de Dios, con el reino de Dios. Pero también hay signos de los tiempos negativos, ¿no? La injusticia. Eso para los obispos de América Latina, cuando se han reunido en Medellín después del concilio en 1968, fue el signo de los tiempos más llamativo. La injusticia
que clama al cielo, ¿no? Y ellos desde la fe y desde la Biblia buscaron de responder a este desafío. Y eso lleva al tercer punto característico de la teología de la liberación, que tiene una orientación práctica. Quiere hacer una contribución práctica, que haya más justicia, que haya más humanidad en este mundo. Entonces eso para mí es lo básico de la teología de la liberación: opción por los pobres, signos de los tiempos y praxis. Bueno, la teología de la liberación desde sus inicios fue controvertida por varias razones. Yo creo que una teología que quiere contribuir, que haya un cambio social y que haya más justicia, se enfrenta con los que no quieren que haya cambio, ¿no? Bueno, y eso es la gente que aprovecha del status quo, ¿no? Y que no quiere que haya cambios. Entonces yo creo las primeras resistencias en contra de la teología de la liberación nacieron en los mismos países de América Latina, de parte de la gente que no quiso que haya cambio. Y es un hecho que, digamos, esta división que marca la sociedad, en cierto sentido también marca la Iglesia, ¿no? Porque también los ricos, la oligarquía, son católicos, ¿no? Pero no quieren que la Iglesia se mete en lo social y en lo político. Yo creo que ellos también tuvieron sus aliados entre obispos y entre cardenales en el Vaticano, y por eso también de parte del Vaticano había reservas. Otra cosa es que, bueno, en los años 70, 80, 90 fue Papa el Papa Juan Pablo II, de origen de polaco. Yo creo que es una falsa acusación que se hizo en contra de la teología de la liberación, que está impregnada de la ideología marxista. Creo que fue polémico, ¿no? Porque eso también es un hecho que en América Latina todo lo que apunta a un cambio social muy rápido se acusa de comunismo y de marxista, y es muy peligrosa esta acusación. Eso yo lo he vivido en El Salvador, porque poco después de que yo vine a El Salvador, soldados de la Fuerza Armada asesinaron a 6 jesuitas, 2 mujeres, Elba y Celina Ramos, cocinera en una comunidad de los jesuitas donde yo vivía. Entonces, bueno, la acusación que se hizo en contra de ellos fue que son comunistas, son marxistas, son liberacionistas. Yo creo que es una falsa acusación muy grave, un malentendido muy grave, porque la inspiración de la teología de la liberación no viene de Marx, sino viene de la fe y viene de la Biblia. Así lo dijo una vez el padre Ignacio Ellacuría antes de que le mataron. ¿Piensa usted que nosotros vamos a arriesgar nuestras vidas por Marx? No. Arriesgaron y dieron sus vidas en el seguimiento de Jesús. Bueno, en el Vaticano también hay pluralidad de orientaciones, de opiniones, de teologías. Yo conozco cardenales en el Vaticano que están en favor de la teología de la liberación, empezando con el que hace poco fue nombrado nuevo prefecto de la Congregación de Fe, Monseñor Gerhard Ludwig Müller, obispo alemán de Ratisbona. Él es amigo personal de Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación. Y no deja dudas, Monseñor Müller, que para él la teología de Gustavo Gutiérrez es ortodoxa y que la teología de la liberación tiene su importancia y tiene su
derecho de ser en la iglesia. Pero usted también tiene otros que siempre están en contra y que siempre están moviendo un poco los prejuicios y las acusaciones de siempre. Bueno, la teología de la liberación nació en América Latina, pero es cierto que después también hubo otras formas de teología de la liberación en Asia. Por ejemplo, en la India hay una minoría de 150 millones de esta población inmensa de la India, los Dalit, los intocables, que están muy oprimidos y muy maltratados, y nació una teología de la liberación en la India, una teología de los Dalit, y también en África. Se tomó en cuenta también la cuestión étnica, el racismo que desfavorece en América Latina a los indígenas en África, a los negros. Y yo creo que también en Europa, bueno, hay teólogos que se inscriben en esta corriente de la teología de la liberación. Y si usted pregunta qué puede significar la teología de la liberación en el contexto de la crisis económica que también afecta a los países de Europa, bueno, siempre lo básico es la opción por los pobres, tomar la perspectiva de los pobres, de los perdedores de este sistema económico. Y eso también es un hecho, que en Europa en los últimos años la brecha entre los ricos y los pobres se ha hecho más honda, ¿no? Y una teología que responde a este desafío tiene que tomar en serio la opción por los pobres y tiene que intentar de hacer una contribución. No lo puede hacer sola, porque yo creo que hoy en día es necesario un esfuerzo interdisciplinar, la colaboración también de fuerzas y de movimientos sociales, pero puede hacer una contribución para que haya más justicia y haya un poco más de igualdad también en el contexto europeo.